El trabajo conlleva riesgos de accidentes, así como de desgaste de algunas partes del cuerpo, tanto emocional como físico. El trabajo debe ser pues una condición que debe estar cuidada y debemos de considerar todos los riesgos que produce. Vamos a ver la gerencia en la salud en el trabajo. La gerencia de salud en el trabajo o la salud en el trabajo es una condición indispensable para el desarrollo. La salud en el trabajo es una ciencia, tal como las demás ciencias administrativas que se conocen, como la gestión de salud, gestión sanitaria, gestión de administración de servicios de salud, gerencia de servicios de salud y administración pública clínica. El trabajo puede ser una fuente de salud, de bienestar y de desarrollo para el individuo y para los pueblos. Sin embargo, también puede ser una fuente de enfermedad, de deterioro y de contaminación para el individuo y para los pueblos. El trabajo es una condición necesaria para los seres vivos, para poder proveerse de los satisfactores necesarios para su supervivencia. Los riesgos de trabajo aparecen con el mismo trabajo y estos son los que ponen en riesgo la integridad o la vida de quienes realizan un trabajo. En Mesopotamia el Código Hammurabi señala ya la relación de causa y efecto en el trabajo, de tal manera que históricamente se ha considerado siempre la posibilidad de los riesgos que conlleva el trabajo. En el antiguo Egipto, los escritos de Ramsés en relación a la construcción de las pirámides ya hablaba o ya nombraba de los riesgos y accidentes que podían ocurrir. Galeno ya identificaba los riesgos de trabajar con el cuero de animales. Hipócrates identifica varios factores que pueden contribuir a la salud o a la enfermedad, tales como el aire, el agua y hasta la misma localización de las personas o del terreno. Plinio el Viejo escribe un tratado sobre los trastornos de los milenos y George Agrícola en el siglo XVI un tratado completo sobre los riesgos de la metalurgia. Paracelso escribe la primera monografía sobre la medicina del trabajo, en donde determina las principales enfermedades de los mineros, las principales enfermedades de los fundidores y los metalúrgicos, así como las enfermedades causadas específicamente por la intoxicación o la exposición al mercurio. Dentro de su tratado vamos a encontrar las reglas para tener una vida mejor, conocidas como las reglas de Paracelso. Primero, es importante mejorar la salud o procurar la salud. Segundo, desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. Hacer todo el bien posible. Olvidar toda ofensa. Hay que vivir con uno mismo o darse tiempo a uno mismo, para lo cual recomienda por lo menos recogerse media hora donde nadie te moleste. Debes guardar silencio en todos tus asuntos personales. Nadie debe de conocer qué es lo que te inspira confianza o desconfianza. Jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. A diferencia de Paracelso, Bernardino Ramazzini escribe el primer tratado general sobre la medicina del trabajo, donde no solo habla del trabajo en específico o de un trabajo en específico como la minería, sino que aborda diversos trabajos y sus complicaciones, entre los que incluye 53 enfermedades profesionales distintas, considerándose el primer tratado sistémico de medicina laboral o medicina del trabajo, por lo que se le conoce como el padre de la medicina del trabajo. La salud laboral resulta en la interacción del trabajador con su medio ambiente de trabajo, y esta involucra varios aspectos, tales como aspectos biológicos, entre los que encontramos el medio ambiente, el contacto con animales, etc. Aspectos físicos, como por ejemplo la temperatura del lugar de trabajo, los espacios, etc. Aspectos químicos como el contacto con solventes, con inhalantes, la posibilidad o no de derrames, etc. Aspectos psicosociales como el ambiente de trabajo, el bullying, la seguridad, etc.
de organización, como las funciones que estén o no bien delimitadas entre los trabajadores. También implica aspectos en relación a la seguridad del trabajador, en relación, por ejemplo, a una remuneración digna y acorde a su preparación y a sus labores, así como la propia seguridad del trabajador dentro de la empresa y la capacidad de tener seguridad laboral dentro de la empresa sin el miedo de ser despedido o que la empresa desaparezca. Así como también el trabajador debe de tener conocimiento de cuáles son sus funciones y los riesgos de desarrollar dichas funciones. La Organización Internacional del Trabajo, OTI, clasifica los factores de riesgo en varios tipos. Primero, el ambiente físico, que incluye la temperatura, la humedad, la ventilación, la iluminación y el espacio del lugar de trabajo. El segundo grupo, según la Organización Internacional del Trabajo, son los contaminantes, los cuales se pueden clasificar en físicos, químicos y biológicos. Dentro de los físicos tenemos el ruido, las radiaciones, las vibraciones, el polvo. Dentro de los químicos pueden ser líquidos, humo, gases, vapores, rocíos o nieblas. Y dentro de los biológicos encontramos a los virus, las bacterias y los parásitos. En el tercer grupo de la clasificación de la Organización Internacional de Trabajo se encuentran los esfuerzos físicos, que se dividen en carga dinámica y carga estática. La carga dinámica se refiere al peso que se carga o se transporta de un lugar a otro, y la carga estática se refiere a mantenerse en mucho tiempo en una posición, como posición de pie o sentado, o posiciones forzadas por las máquinas con las que se trabajan, que realizan actividades rutinarias. La cuarta se refiere a la carga mental o presión emocional, que puede deberse a la repetitividad de las funciones, la monotonía, la falta de iniciativa en el trabajo, la atención forzada, la comunicación deficiente, la repetitividad de las acciones, el forzarse a cumplir con tiempos o con estatus de calidad y el estatus profesional. En el quinto se engloban los aspectos de seguridad dentro del ámbito de trabajo, como son la vigilancia de las maquinarias para que éstas funcionen adecuadamente y no representen un peligro, las instalaciones con sus pisos, sus paredes, las instalaciones eléctricas, la protección contra incendios y protecciones colectivas, entendiéndose esta como las medidas necesarias para salvaguardar al mismo tiempo a un grupo de personas, y esta debe de anteponerse a la protección individualizada. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo también contempla las nuevas tecnologías y los procesos de producción y se consideran como riesgos emergentes a los factores de inseguridad procedentes de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la nanotecnología, la biotecnología y los procesos de producción recientes como la subcontratación y la economía informal, entendiendo como nanotecnología la fabricación de materiales en escala atómica o molecular y la biotecnología la tecnología basada en la biología o el manejo de los seres vivos tendientes al mejoramiento tecnológico. Otros riesgos emergentes, también contemplados por la organización, son los relacionados con nuevas formas de trabajo, como el acoso laboral o mobbing, el burnout o cansancio por trabajo y las edades avanzadas en el trabajo. Estos riesgos se engloban como riesgos psicológicos. También los riesgos emergentes se relacionan con las nuevas formas de trabajo y las empresas modernas, en los trabajos donde los espacios son reducidos, el empleo es eventual y hay flexibilidad del empleo y horarios nuevos, envejecimiento de la población asociada al incremento de la esperanza de vida. La seguridad social debe ser una prioridad del gobierno y de las empresas y constituye una condición de bienestar ante las condiciones adversas del trabajo que propician un resguardo a la salud y protegen al trabajador por medio de la atención médica e inclusive les proporciona prestaciones económicas
cuando las condiciones son reconocidas y evaluadas como causa-efecto, trabajo-daño, entendiéndose esto como daños causados de riesgo de trabajo, implementando también medidas preventivas en el medio laboral para evitar el daño a la salud. Pese a esto, la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe estima que hay 105 millones de personas que carecen de acceso regular a los servicios de salud, existiendo más de 2 millones de mujeres por año que dan a luz sin asistencia formal. Y en 8 de los países más pobres, el 40% de la población no tiene acceso directo a los servicios de salud, y el 85% de los gastos de medicamentos los hacen con recursos propios. La cobertura del riesgo de trabajo es la más antigua y la más extendida de las ramas de la seguridad social. Las primeras leyes se remontan en algunos países, como en Inglaterra, a los siglos XIX y fueron estructurados con la finalidad de proteger al trabajador contra accidentes laborales, sobre todo a trabajadores dedicados a funciones más riesgosas, como los mineros del carbón. Lo anterior resulta de evitar la indefensión en la que se encontraba el trabajador al sufrir un accidente y perder el sustento propio y de su familia, por lo que se reconoce la necesidad de compensar en estos casos con justicia y equidad, quedando el principio de que toda persona que realiza una actividad económica utilizando maquinaria y utensilios de trabajo y realizando el trabajo de los otros, estableciéndose como dentro de una organización llamada empresa, industria o compañía, que puede ocasionarle una lesión accidental, son considerados trabajadores y por lo tanto es responsabilidad del empleador, así como posteriormente se incluye la cobertura en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Posteriormente se incluye la cobertura de las enfermedades, tales como las afecciones respiratorias de los mineros, así como la posibilidad de la restitución del daño a los trabajadores que hayan perdido su capacidad de trabajo por accidentes o alguna capacidad se encuentre disminuida. Históricamente, la atención de los riesgos y enfermedades del trabajo se subroga a entidades aseguradoras que actúan fuera de la empresa. En etapas más recientes, las empresas recurren a seguros sociales y actualmente al manejo de aportaciones por cuentas individuales, sobre todo para asegurar sus pensiones y el pago de remuneraciones cuando el trabajador sea incapaz de generar sus riquezas, así como para poder establecer condiciones que ayuden a erradicar los posibles accidentes de trabajo. En América Latina, no todos los países tienen los mismos sistemas de atención a los riesgos de trabajo ni la misma legislación. Uruguay y Costa Rica tienen un modelo monopolizado por el Estado, mientras Chile tiene un modelo de responsabilidad colectiva gestionado por los empleadores. En Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, el sistema de seguridad es social tradicional. En Colombia los sistemas son mixtos de cohesión estatal y privada, y en Argentina el sistema es privado. Aunque actualmente en Venezuela el sistema de seguridad social se está yendo hacia la monopolización total por parte del Estado. La crisis económica de los años 80 forzó a una reestructuración global de los sistemas de atención en los países centroamericanos, los cuales se generalizaron en los años 90 con severos costos sociales. El documento de seguridad social y equidad del Istmo Centroamericano fue elaborado por el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde se agregan algunas condiciones de peso que consideran sobre todo el deterioro económico que trae consigo un deterioro de las instituciones públicas, incluyendo las de seguridad, así como el deterioro de ingresos de la población, y esta una reducción de la capacidad de captación del Estado, así como la menor capacidad de la producción de fuentes de empleo o absorción laboral. Las reformas en los regímenes de seguridad social se dieron sobre todo en materia de pensiones, de ser estas públicas a pasar a ser privadas en la mayoría de los países en la región de América Latina, lo que también produjo transformaciones en el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. En Colombia, de ser un seguro social, pasó a ser un sistema mixto del Estado con aportación privada.
En Argentina, de un sistema de responsabilidad individual sin seguro obligatorio, pasó a ser una aseguranza obligatoria pagada por medio de aseguradoras privadas. En Bolivia se quedó con un sistema de prestaciones económicas brindadas por entidades privadas. En Perú se tiene un seguro obligatorio con la posibilidad de optar por prestadores de salud y prestaciones económicas, ya sea públicas o privadas. En Brasil tuvo diversos proyectos, varios debidos a parlamentarios y dos a iniciativas del Poder Ejecutivo, quedando como una composición mixta de prestación de servicios. Y en México desaparece el régimen de jubilaciones dinámicas a finales de los 90. Y en nuestro país, además, en 1997 se modifica la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se establece la transición entre aseguraciones por el Estado a un sistema de afores. La ley de 1997 deroga la del 73. Esto es importante para el caso de los asegurados que tengan derecho a una pensión por cesantía, vejez, invalidez o incapacidad parcial permanente. Es la última secuela del riesgo de trabajo y pueden efectuar la elección entre ambos regímenes siempre y cuando estén en una etapa de transición, es decir, si se encuentran dentro de los asegurados afiliados inscritos al Seguro Social antes de 1997. La elección de la ley del 73 implica que la pensión es pagada por el gobierno federal y la elección de la ley del 97 implica que el Seguro Social pague el capital constitutivo a la Asociación de Fondos para el Retiro, AFORE, correspondiente de la elección del pensionado, y esto involucra qué cuantía de la pensión dependerá del monto acumulado en la cuenta de ahorro individual del pensionado. Existe una pensión mínima garantizada de un salario mínimo mensual para el caso de pensionados. Lo que cambió fue un régimen solidario o de respaldo de una capitalización individual por medio de las asociaciones de fondos para el retiro y también que una pensión pagada por una entidad pública ahora será por parte de un organismo privado. La Organización Internacional del Trabajo es el principal organismo internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante la emisión de recomendaciones o firma de convenios. La organización es un organismo especializado de las Naciones Unidas con la composición tripartita que reúne gobiernos, empleadores y empleados o trabajadores de los estados miembros de la organización con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo y con el objetivo de prevenir los daños a la salud ocasionadas por el trabajo. Dentro de los antecedentes importantes en la historia de esta organización, tenemos que en 1921 ya contaba al menos con 16 convenios internacionales de trabajo y 18 recomendaciones. En 1925 se crea el Comité de Expertos como sistema de supervisión de la aplicación de las normas de la organización. En 1934, Estados Unidos se convirtió en miembro de la organización y en 1944 se produce la reunión en Filadelfia de la Conferencia Internacional de Trabajo realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países miembros. Dentro de los indicadores de la organización tenemos que cada año se dan 250 millones de accidentes de trabajo, 160 millones de enfermedades profesionales, 1.1 millones de muertes causadas por trabajo, 74.000 exposiciones a sustancias químicas o dañinas, 95.500 casos de cáncer secundario a puestos de trabajo. El empleo en América Latina aumenta cerca del 10% cada 10 años y de cada 10 empleados, 7 son informales. Dentro de los convenios más importantes o relevantes firmados por la Organización Internacional del Trabajo está el Convenio 102 relativo a la seguridad social, en el cual se enmarcan las prestaciones mínimas en esta materia, firmado en 1995. El Convenio 155 relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, firmado en 1981,
y el Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo firmado en 1985. Es importante considerar que cada convenio tiene una recomendación, la cual es empleada, como su nombre lo dice, por los países como recomendaciones, que se deben efectuar en materia en los países que no suscriben el convenio de la organización. De estas recomendaciones resalta el 171 o la 171 relativa a los servicios de trabajo o de salud en el trabajo, emitida en 1985, misma que deriva del propio convenio 161. De este convenio destaca que los servicios de salud en el trabajo deben analizar los resultados de la vigilancia de salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de exposición, y deberá realizarse planes e informes a intervalos apropiados. Podemos afirmar que al convertirnos en gerentes de la salud, ya sea a nivel privado o público, debemos contemplar las leyes y reglamentos de la seguridad social de los trabajadores y debemos de hacer o tener un diagnóstico situacional con un breve resumen curricular y de funciones de cada trabajador, así como de todos los recursos materiales y los aspectos relacionados a la fuente de trabajo. En relación a los recursos humanos, es importante conocer el currículum, registro de entrevista y observaciones, la trayectoria profesional de cada uno de los trabajadores y la ética y valores con los que cuentan. En materia de recursos materiales, estos resultan fundamentales para el éxito o el fracaso de la gestión, y lo básico en la administración es lograr el equilibrio en su utilización y sus gestiones. En ello se integra el material, el equipo, herramientas de trabajo con las que se cuenta, instalaciones y servicios. Todo esto lo enmarca, seguramente, si se cuenta con el apoyo material para el desempeño de las actividades de un equipo de trabajo, por lo que se refiere, por ejemplo, la actuación del equipo de cómputo o equipo de campo para el monitoreo ambiental o biológico en el caso de tener actividades de este tipo a su cargo. El contexto financiero en el diagnóstico debe de incluir el presupuesto con el que se cuenta para corto, mediano y largo plazo, para que se pueda planear sus actividades, ejemplo, la actualización de equipo, capacitación, supervisión, etc. Es importante resaltar la importancia de que la administración de recursos financieros supone un control presupuestal y significa llevar a cabo toda la función de tesorería, es decir, los ingresos y los egresos. En el aspecto funcional, cada persona responsable de un proceso, área, unidad, sector o servicio deberá de presentar el objetivo, estrategias, indicadores, metas y actividades bajo su responsabilidad. De esa manera se conocerá un marco de referencia sobre los avances y los pendientes que se tienen, todo en base a un rol bien establecido. En cuanto al aspecto legal, se refiere al marco normativo de la institución y a los que debe supeditarse la institución. Leyes, normas, reglamentos, procedimientos, lineamientos, instructivos y guías. Con ello se podrá determinar la vigilancia y los pendientes de actualización e inclusive se puede entrar acuerdos, jurisprudencias, actas de comité u oficios trascendentales que enmarquen los procesos. El aspecto social se debe identificar bien cuáles son sus usuarios y prestadores de servicio, los acreedores y enlaces con otras organizaciones o áreas, es decir, la interacción como proceso, los servicios que se proporcionan y la población a quien va dirigida. En el aspecto epidemiológico es menester contar con la estadística actualizada y los indicadores que señalan el comportamiento de los accidentes y enfermedades de trabajo, siniestralidad e indicadores de accidentes al menos en los últimos 5 años, comparativo con otros sectores, giros similares, países o en el ámbito mundial. En el reporte se deberá incluir los factores de riesgo estudiados. Es importante señalar que a nivel de empresa es necesario contar con los factores de riesgo o mapeo de riesgo por área de producción y por el puesto de trabajo,
incluyendo el número de expuestos y tiempo de exposición, frecuencia en la que ocurre y consecuencias. Debemos entonces tener el diagnóstico a nivel de empresa del proceso de los puestos de trabajo. Una vez que tomamos en cuenta todos estos indicadores, tenemos un marco de referencia de nuestro centro de trabajo, o es decir, un diagnóstico situacional en el que podemos ya determinar o enfocarnos a los indicadores de proceso y cuestionar si son de proceso intermedio o final. Si se considera que son indicadores de salida de un proceso o indicadores de llegada o de finalización, es decir, de resultados. Así, por ejemplo, en la presentación de un curso, no será el número de cursos los indicadores, sino el número de personas que fueron capacitadas o bien el cambio de actitud de las personas que recibieron el curso. Existen muchas formas de evaluar la actuación de un gerente. Sin embargo, la base fundamental de un buen gerente es la medida en la que éste sea eficiente y sea eficaz, es decir, que tenga capacidad de lograr las metas de la organización. Es la capacidad que tiene de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización, hacer las cosas bien, es decir, ser eficiente, y la capacidad para determinar los objetivos apropiados, hacer las cosas que se deben de hacer, es decir, que sea eficaz. Un gerente ineficaz no puede alcanzar las metas de la organización. La eficacia es la clave del éxito de las organizaciones. El perfil de un gerente debe enfocarse no solo en dirigir actividades, sino también en ser buen líder, es decir, conocer el proceso desde adentro, las actividades y la forma de trabajar de la gente con la que trabaja. El gerente, para lograr los objetivos, debe de usar su autoridad para influir en los demás y lograr llegar a las metas, a la misión y a la visión. En salud, en el trabajo, es útil la gerencia por objetivos. Esta se define como el punto final o la meta hacia la cual la gerencia dirige sus esfuerzos. El establecimiento de un objetivo es, en efecto, la determinación de un propósito y cuando se aplica a una organización se convierte en el establecimiento de la razón de su existencia, la razón de existir. Por meta debemos de entender que debe de ser algo alcanzable, medible en cuanto al tiempo y en cuanto a la cantidad. Y esto se logra estableciendo los tiempos, pues, o estableciendo el cronograma para seguir y poder cumplir correspondientemente lo que tenemos planeado. Las funciones de la gerencia deben de considerarse como un proceso. En la práctica, un gerente debe de efectuar funciones básicas de la administración que se resumen en la planeación, organización, dirección y control. La planeación es la determinación de los medios para lograr un objetivo, que deben de llevarse a cabo a corto, a mediano y a largo plazo. La organización es la determinación establecida para el uso de los recursos con el que se llegará a los objetivos. La dirección es llevar a cabo las acciones que garanticen que se cumpla con lo planeado de acuerdo a la organización y debe de llevarse un control por medio de evaluación de las acciones y debe de estar enmarcado en el liderazgo del gerente, que es la capacidad de influir en los demás. Los objetivos de la gerencia son el posicionamiento en el mercado. En el caso de la seguridad social, es la cobertura de aseguramiento. La innovación, que es crear o idear las medidas o actividades para cumplir en forma óptima con los objetivos y metas, incluyendo los sistemas de información actualizados. La productividad, que es efectuar el control por departamento, por área de recurso humano de la utilización eficiente de los recursos. Los recursos físicos y financieros, que es el uso óptimo y eficiente de los recursos materiales y efectuar las medidas de contención del gasto y buscar la sostenibilidad financiera en caso de seguridad social. La rentabilidad, el rendimiento de beneficios,
proyecto de inversión y cálculos actuariales que permitan la viabilidad financiera. La actuación y desarrollo gerencial, lo que se ha dado por denominar desarrollo de habilidades gerenciales y competente al perfil del gerente, acorde con el puesto de trabajo en relación con su experiencia, aspectos cognitivos y liderazgo. La actuación y actitud del trabajo, se trata de lograr el trabajo en equipo que implique compromiso y responsabilidad de todos los que están bajo el cargo del directivo, proporcionar estímulos al cumplimiento de objetivo. Este punto es de los más difíciles de establecer. Y la responsabilidad social. En seguridad social, la parte que conlleva a las prestaciones en dinero y en especie, por ende, es la dictaminación de pensiones en materia de riesgos de trabajo e invalidez conforme a derecho, en cumplimiento de los requisitos señalados por la legislación correspondiente, y en el sector privado implica el alcanzar los niveles de salud deseables en forma eficiente, evitando los riesgos de trabajo y las secuelas, con la reincorporación al trabajo y sobre todo ser fuente de empleo bien remunerado, lo anterior acorde con el cumplimiento de los estándares y las condiciones de seguridad e higiene del medio ambiente de trabajo. Se conoce como gerencia por objetivos a la fijación de los objetivos por la utilización y la medición y ejecución controlada en forma individual o de la organización en su conjunto. La gerencia por objetivos implica además que los objetivos sean formulados con la participación tanto de los superiores como los subordinados y que la evaluación del desempeño de los subordinados se aprecie a media en los términos del grado del cumplimiento de los objetivos. Y es necesario definir bien los objetivos y destacar su importancia para comprender los fundamentos de la gerencia por objetivos. Los principales elementos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo son la planeación, la organización, la dirección, el control y el liderazgo. La planeación es el establecimiento de medidas y procesos para lograr los objetivos, es decir, el curso a seguir. La organización es la determinación del uso de recursos, de acuerdo al tipo de la empresa. La dirección es la guía, motivación y liderazgo para que se realicen los procesos que necesitamos. El control es la medición y comprobación de los procesos y el liderazgo es la capacidad de influir en la acción de los demás. Los elementos macro del Sistema Nacional de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo pues se componen de las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, de las directrices nacionales y de las directrices específicas que van a determinar los sistemas de gestión y de la seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones. En síntesis, los elementos del Marco Nacional para el Sistema de Gestión y Seguridad de Salud en el Trabajo que ya hemos visto se componen de la política, la organización, la planificación y aplicación, la evaluación y la acción de mejora de procesos, lo cual constituye un círculo de mejora continua. Los principios y objetivos fundamentales de una organización pues dependen de los compromisos en materia de política, la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, la prevención de enfermedades y de lesiones del trabajo, y la participación activa tanto de superiores como subordinados dentro de un círculo de mejora continua. Y las indicaciones de la Organización Internacional de Trabajo van encaminadas a los sistemas de gestión que deben de contemplar la seguridad, la participación, la capacitación y la documentación, gestión y control del cambio. Y el programa de trabajo que debe de realizar cualquier organización con estos miras objetivos debe de incluir un título, introducción, antecedentes, justificación, objetivos, metas, estrategias, supervisión, límites, actividades, organización, recursos, evaluación y anexos indicadores.